recordar, que me recuerden qué vimos la semana anterior, porque con ustedes solo vemos un día. Un día en la semana, 2 horas. ¿Qué vimos la semana anterior? Le aumento 2 puntos más el que me dice que vimos la semana anterior. El módulo del vector. Ya vimos el vector, sí. ¿Qué más vimos? ¿Alguien que se acuerde? ¿No? ¿Qué más aprendimos del vector? ¿Alguien que se acuerde un poquito por ahí? Que le hayan susurrado. Los que pueden me encienden cámaras, los que no, bueno, se les comprende el por qué no pueden encender la cámara, ya tienen su justificativo, me lo dijeron por interno. Y otra compañera que encendió el micrófono. ¿No? Vimos vectores, sí. Vimos que tenía módulo, dirección y sentido, un vector. ¿Ya? Que siempre... que siempre se lo va a representar con una flecha en la parte superior de las letras, en este caso I para las X, J para las Y. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Alguien que me corrija? ¿No? ¿Estoy bien? Es que no me escucha. No importa, Chiyogayi, ya está. Tienes un poquito más el internet. Esperemos puedas comprender un poco y no se te corte, ¿ya? Si alguien tiene algún inconveniente, se sale de la reunión, lo escribe por WhatsApp o lo hace saber a alguna compañera que me dé conocimiento de que no puede ingresar para dejarlo ingresar, ¿sí? Ya. Bueno, vimos lo que era un vector, ¿no? Los vectores en el plano. También nos dimos cuenta que era un segmento que está, que en este caso tiene módulo, es decir, el tamaño, tiene una dirección que puede ser en sentido horizontal hacia abajo o en sentido vertical hacia arriba. O lo que yo les decía, puede estar hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? También hablamos del sentido, que puede ser con el sentido hacia la derecha o el sentido hacia la izquierda, que en este caso sería positivo o negativo, ¿ya? Igual si fuera vertical también tenemos el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, ¿ya? O en el horizontal, negativo hacia la izquierda o negativo hacia la derecha, ¿ya? Ese es el sentido. La dirección horizontal, vertical, ¿sí? Eso mencionamos la clase anterior. Tomarán sus apuntes, tendrán esos apuntes pendientes en su materia cuando se les solicite enviarla al docente, ¿ya? Bueno, hablamos de eso, de lo que tiene un vector, estos elementos, módulo, dirección y sentido, ¿ya? Mencionamos que se representan el eje de las X con la letra I y el eje de las Y con la letra J. Y siempre van a tener una flecha en la parte superior de estas letras. Si no posee una flecha, estamos hablando de un escalar o un número. Si posee estas letras con sus flechitas, estamos hablando de vectores. Que quede claro eso, ¿sí? Vamos en esta parte de aquí. Algo importante que quiero que sepan es que el plano cartesiano está dividido en 4 partes. ¿Ya? La positiva para el eje de las X, la negativa para el eje de las X, la positiva para el eje de las Y
la negativa para el eje de las Y. Todas van a tener esta flechita, pero aquí se me comió la flechita, no salió la flechita aquí. Todos los extremos van a tener una flechita, ¿ya? Cuando hablamos del eje de las X, mencionamos que son las abscisas que se representan con la letra I. Cuando hablamos del eje de las Y, estamos hablando de las ordenadas y que se representan con la letra J con los vectores. ¿Ya? También mencionamos, les voy a mencionar, mejor dicho, que el plano cartesiano está dividido en 4 partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, ¿alguien más? Tercer cuadrante y 4 cuadrantes, el cuarto cuadrante, ¿ya? Los vectores les mencioné que son muy inquietos, muy juguetones. Ellos les gusta estar por aquí, incluso en el deber estaba por aquí, se suelen mover por acá, pero la mayoría de ellos se tienen que representar desde el origen hacia los extremos, ¿ya? Esto es un vector. No, chicos, ya sé, no pueden encender la cámara, están justificados, mis disculpas. Si no se me escucha o se les llegue a cortar, la grabación les va a quedar después de la clase, les subo. ¿Ya? ¿Qué más? Va a tener su inicio, como les mencioné, en el origen, y se va a direccionar ya sea para acá, o en este sentido hacia acá, o en el sentido hacia abajo, o hacia el otro extremo. ¿Ya? Nunca se va a poder decir que son los mismos cuadrantes, no. Porque este cuadrante, el 1, déjenme pongo aquí una flechita. Este cuadrante va a ser positivo, pero el cuadrante de acá ya no lo va a hacer. Este cuadrante va a ser negativo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que no van a tener el mismo, ¿cómo les digo? Ya se me fue las palabras. El mismo signo, por decirlo así. También sabemos que cuando hablamos en el eje vertical o en este de aquí, estamos hablando de 90 grados. 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. Ya les voy a poner ahí. Se me fueron los signos de esos otros. Si se puede acordar el cita, porque se me fue los signos de ahí. Se me fue, no sé. Toca ir a verlo. Aquí estamos hablando de 90 grados, verán. ¿Ya? Esto ya creo que ustedes ya lo vieron en clase el anterior año, los años anteriores. Solo estamos haciendo un pequeño recuento, ¿ya? ¿Qué más en este? Y aquí va a empezar 0. Y cuando da la vuelta completa, estamos hablando de 360 grados, ¿sí? Eso quiero que lo apunten ahí.
Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, cada uno con sus grados o sus ángulos, por así decirlo, representados. El vector se puede colocar, él es muy inquieto, se puede colocar en el tercero, en el primero, en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Ellos no tienen, no son fijos, no son estáticos, ellos se mueven a su antojo. Pueden estar encima del eje de las X o encima del eje de las Y o en el lado opuesto, su opuesto. Sí. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Qué más tengo que mencionarles ahí? Nada. Algo particular de esto es que aquí vamos a empezar a usar lo que son un poco de las funciones trigonométricas. En matemática ya la debieron haber visto. Aquí vamos a tomar esencialmente tres, que es la función seno, coseno y tangente. Que es la función seno, coseno y tangente, ¿ya? Ahí sí. Entonces eso quiero que tengan pendiente. Y aquí vamos a utilizar función seno, coseno y tangente. Vamos a hablar un poco de lo que es descomposición de vectores. Al hablar de descomposición de vectores, vamos a mencionar que este vector que está aquí de azul, el principal, por así decirlo, este vector va a estar acompañado de otros dos vectores y que por lo general van a formar triángulos, ¿ya? Triángulos rectángulos, en sí van a formar triángulos, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos ver es que el vector madre, por decirlo así, parte de su origen hacia el primer cuadrante, ¿ya? Y que hay otros vectores, por así decirlo, secundarios, que forman este vector, el principal, el cual el uno va a tener una dirección para el lado de las Y el otro para el lado de las X. ¿Sí? Les mencioné que estos vectores son muy inquietos. Este vector que está aquí, este vector que se encuentra aquí, este vector se va a trasladar, va a caminar y se va a superponer en esta parte de aquí. Este va a caminar y se va a colocar en esta parte de aquí. Y ahí es donde va a formar el triángulo. ¿Ya? Porque por lo general estos vectores forman triángulos, forman varias figuras, paralelogramos, equiláteros, bueno, un sinnúmero de figuras. Pero les encanta formar triángulos, ¿ya? Una vez que este vector que encerré se pasó acá y conformó lo que es el triángulo, este se va a pasar con una característica que es el nombre del vector principal A, este va a ser A, pero su característica va a ser que está en el plano de las Y. ¿Ya? Entonces va a ser el nombre de la mamá o el apellido de la mamá y el nombre de la hijita. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el plano de las X. Aquí va a estar puesto el nombre de la mamá,
o el apellido de la mamá y el nombre característico de este lado, que es el lado de las X, ¿ya? Con su flecha, no olvidarán su flecha en la parte superior. Y otra cosa que se nos aparece aquí es el ángulo. Este va a ser un ángulo que se va a formar al momento de que el vector principal se levante o baje, ¿ya? Ahí vamos a formar un ángulo. Este ángulo tiene como nombre tita. Tita, verán, ángulo tita. Este es el origen. Este va a ser el origen, el 0. Aquí va a estar números, 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 del 1 hasta infinito. Igual para acá va a estar números, números, números y números. Al momento que estos vectores que se encuentran encima de cada una de las coordenadas, tanto de Y y X, van a formar este triángulo rectángulo, ¿ya? Y vamos a ver que aquí, en esta parte de aquí, vamos a reconocer las funciones trigonométricas para encontrar los valores de A o en ocasiones despejar y encontrar otros valores subyacentes a estos, ¿ya? Algo que no hayan entendido, no se comprendió. Vuelvo a explicar, no voy a repetir en la próxima clase. Vamos a partir después desde aquí. Algo que no quedó claro, vea profesora, repita porque no le entendí. Fue muy rápido. ¿Puede explicar otra vez? ¿Desde dónde? Desde aquí. Ajá. Les mencioné que los vectores les encanta moverse por cualquier parte. Pueden estar localizados encima o superpuestos en el plano de las X o superpuestos en el plano de las Y. Pero todo vector principal siempre va a partir de su origen hacia cualquier extremo, ¿ya? En este caso, este es el vector principal, ¿ya? O el vector madre. Todo vector va a partir desde el origen hacia cualquier extremo. Y que una vez que lo hacen, les encanta formar triángulos rectángulos, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacen? Como son inquietos, este de aquí, este vector que está superpuesto en el plano de las Y, se va a transportar aquí, se va a colocar y cerrar la figura. Y de esta forma va a formar ese triángulo. Una vez que ya caminó el vector y se pasó acá, formó el triángulo. ¿Sí lo ven? Otra característica principal es que el vector madre, bueno, va a estar con su flechita aquí, y ese le va a dar el apellido a sus lados, tanto el plano de las Y y el plano de las X, pero con su correspondiente letra que se encuentra en cada segmento. En este caso, el plano de las X
En este caso, el plano de las X se va a llamar AX o vector AX. En este caso de acá va a ser el vector AXY. ¿Sí? También mencionamos que aquí se va a formar este ángulo. En el momento de que el vector madre sube, baja o se mueve hacia cualquier lado, como las manecillas del reloj o antihorario, va a formar este ángulo. Y este ángulo tiene como nombre tita. El ángulo tita. Son letras griegas y así las han designado para formar el ángulo, en este caso, de este triángulo rectángulo. Y que también a la vez nos va a ayudar a calcular ciertas componentes de este triángulo. ¿Ya hasta ahí comprendido? No, sí, tal vez. ¿Comprendido hasta ahí? Más o menos. Más o menos. No me digan eso, me van a partir el corazón. ¿Qué no entiendo? Dígame, ¿qué no entiendo? No me puedo quedar mucho tiempo aquí. ¿El por qué no se forma, el por qué se forma el triángulo o para qué se forma el triángulo? ¿Mm? ¿Qué parte no entiendo? Vamos, háblenme. Díganme, convérsenme, ¿qué no entiendo? Quiere decir para compartir la pantalla. Ya, gracias. Ya. ¿Qué no entendieron de la compañera lo que les explicó? ¿Qué no entendieron de lo que les acabo de explicar la licenciada? ¿Qué no entendieron? No sé si me escuchan o no. Pero dígame qué no entendieron o si no ya pasamos al siguiente tema. ¿Está todo comprendido? Por eso usted dice que no se entiende, pero ¿qué no se entiende? ¿En qué parte ya no se le entendió a la compañera, a la licenciada? Ya. Bueno, a ver, ¿qué parte no entendieron? Pero digan, si no, ahora si ustedes nos dicen nosotros cómo vamos a saber qué parte no entiende. Abra el micrófono y diga, porque si ustedes se quedan callados y eso se va a quedar ya y eso van a necesitar bastante después cuando sigan ya viendo los otros temas. A ver, señor Morocho, Jason, ¿usted entendió lo que le explicó la licenciada? Sí, licenciada, yo tenía una duda. Ya. ¿Qué duda tiene? ¿Cómo se escribe el nombre del ángulo? O sea, de esa bolita del ángulo. ¿Cómo era? Tiga, no sé Tita, si diga. el ángulo tita. Tita. Sí, es el ángulo tita. Ah, ya, es que yo no entendí ni siquiera tiga, por eso solo tenía esa duda, ¿cómo se escribía? Ah, no, es el ángulo tita. Ay, Ya. ya solo Entonces, eso.
Ya, entonces nadie más lo tiene. A ver, señorita Valeria Barzalla. Sí, dígame. Sí, ¿usted comprendió todo? Sí, Sí, está todo entendido. Chillogallo Erika. Está ahí la señorita Chillogallo Erika. A ver, Guamán Fernanda. creo que sí. Ya, sí está entendido. Entonces nosotros les vamos a enviar unos deberes y vamos a ver si nos han entendido. Ya. Bueno, ya la compañera ya les explicó eso, dijo que está todo comprendido. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo para... Ya. Estábamos eso, bueno, la compañera ya les explicó. Bueno, aquí yo tengo el vector, se llama ya el vector fuerza. Entonces aquí tenemos f de x y f de y. La compañera anteriormente le dijo que íbamos a trabajar con 3 funciones trigonométricas. ¿Cuáles fueron las funciones trigonométricas? Señor Morocha, ¿cuáles fueron las 3 funciones trigonométricas que mencionó la compañera? Era seno, coseno y de ahí se nos debe tangente diré, tangente, Y ya seno, coseno y la tangente. a tangentes. Pero ya para estos vectores, bueno, ahora vamos a utilizar lo que son el seno y el coseno. Ya. El ángulo de apertura, ¿cómo se llamaba? Tita, Señorita Fer, ya, el ángulo se llamaba ángulo de tita, ¿no es cierto? Eh, entonces ahí donde nosotros tenemos el f de y, eso va a estar designada por lo que es por la función seno. Donde tenemos el f de y, ¿sí? Lo que ya les explicó la compañera, eso va a estar designado por la función seno. Ya. Donde es f de y, esto va a estar designada por lo que es por la función seno. Estos vamos a encontrar lo que son las componentes. Las componentes tanto para X y tanto para Y. Lo que es en la componente de la Y va a trabajar con la función seno. Y en el componente de la X va a trabajar lo que es con la función coseno. Ya. Me dice si de repente algo no entiende o no está claro. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros tenemos aquí, bueno, aquí el vector yo les dije que se llamaba F, ¿no es cierto? F mayúsculo, que es la fuerza. Entonces nosotros tenemos que F de Y, el vector, no se olviden poner lo que es la flechita encima, porque eso designa que es un vector. Si ustedes no le ponen la flechita, no están hablando lo que es de un vector. Entonces, F de Y va a ser igual, estos son las componentes. Lo que estamos encontrando son las componentes. Vamos a encontrar tanto para X y tanto para Y. Ya, tenemos las componentes. Y entonces, F de Y va a ser igual al seno del ángulo. A cualquier seno del ángulo. Y siempre aquí va a ir lo que es
una magnitud. ¿La magnitud de qué? ¿De cuánto mide un vector? Esta va a ser la magnitud de cuánto mide un vector. Y acá va a ir el seno. ¿Cuánto vale el ángulo de θ? ¿Sí? Y de igual manera para lo que es para el vector de X, aquí de igual manera va a ir lo que es la magnitud y va a ir el coseno del ángulo. El coseno del ángulo. Ya. Por ejemplo, van a copiar el primer ejemplo, yo les voy a dictar. Vamos a descomponer un vector aceleración. Este vector se va a llamar ya aceleración. Este vector se va a llamar aceleración y va a ser igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya está? Vamos a ir a una. ¿Y ya está? ¿Ya está copiado, por favor? Ya. Verá, vamos a descomponer el vector aceleración, que el vector aceleración, la A minúscula, va a ser igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y va a tener una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal positiva. Porque nosotros podemos tener dos horizontales, la positiva y una negativa. Eso sí les explicó la compañera. Entonces, ustedes me van a decir, ¿en qué cuadrante está la horizontal positiva? A ver, señor Edison. Señorita Carolina. ¿En qué cuadrante está la horizontal positiva? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o el cuarto cuadrante? En el primero, Ya, en el primer cuadrante. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros dibujamos un vector, porque esta es la horizontal. Entonces nosotros dibujamos un vector y dice que tiene un ángulo de 30 grados. Bueno, aquí no le tenemos para poder medir, pero ya si ustedes tienen ahí un graduador, entonces ustedes le pueden medir. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces continuamos en la siguiente clase. Vamos a ver hasta dónde nos da. Nosotros aquí tenemos un vector. Un vector, este se va a llamar un vector aceleración. Ya. Este es el vector aceleración. ¿Cuánto medía? Yo les dicté cuánto medía el vector aceleración. ¿Cuánto era su módulo?